Primero de Macabeos 13. Simón supo que Trifón estaba reclutando un numeroso ejército para dirigirse a tierra de Judá y destruirla, pero vio que el pueblo estaba tembloroso y acobardado, así que regresó a Jerusalén, convocó al pueblo y les confortó diciéndoles: «Sabéis bien cuánto hemos hecho mis hermanos, la casa de mi padre y yo mismo, en favor de las leyes y del santuario, así como las batallas y las dificultades que hemos soportado. Por este motivo han fallecido todos mis hermanos, por causa de Israel. No quedó más que yo, pero lejos de mí preocuparme por mi vida cualquiera que sea el momento de aflicción, pues yo no soy mejor que mis hermanos. Al contrario, vengaré a mi pueblo, al santuario, a vuestras mujeres e hijos, puesto que todos los gentiles llevados del odio se han reunido para destruirnos». Al escuchar estas palabras, el ánimo del pueblo se enardeció y respondieron con potente voz: «Tú eres nuestro guía en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Dirige nuestra guerra, haremos todo cuanto nos ordenes». Simón reunió a todos los guerreros, les hizo darse prisa para que terminaran las murallas de Jerusalén y la fortificó a su alrededor. Después envió a Jonatán, hijo de Absalón, con un fuerte ejército a Jope. Expulsó a sus ocupantes y se estableció allí. Trifón partió con un ejército muy numeroso desde Tolemaida hasta la tierra de Judá, llevándose consigo a Jonatán como prisionero. Simón acampó en Adidá, delante de la llanura. Cuando Trifón supo que Simón había sucedido a su hermano Jonatán y que se estaba preparando para presentarle batalla, le envió embajadores con esta propuesta: «Hemos detenido a tu hermano Jonatán a causa del dinero que debía al tesoro real por los cargos que ejercía. Envíanos ahora 100 talentos de plata y a 2 de sus hijos como rehenes para que no se vuelva contra nosotros tras ser puesto en libertad. Entonces lo dejaremos libre». Aunque Simón se dio cuenta de que le estaban engañando, ordenó que trajeran la plata y a los niños para no provocar la animadversión del pueblo, que podría decir: «Jonatán ha muerto porque no envió ni el dinero ni a los niños». Así que envió los 100 talentos y a los niños. Sin embargo, Trifón no mantuvo su palabra y no puso en libertad a Jonatán, sino que a continuación entró en el territorio para asolarlo, dando un rodeo por el camino que conduce a Adorá. Pero Simón con sus tropas le siguió, oponiéndosele a él por todos los lugares por donde pasaba. Entonces los hombres de la ciudadela enviaron mensajeros a Trifón, urgiéndole a cruzar el desierto hasta donde estaban ellos y traerles víveres. Trifón se preparó a salir con toda su caballería, pero aquella noche cayó una enorme nevada. Y a causa de la nieve no pudo ir. Así que se puso en marcha en dirección a Galaad. Cuando estuvo cerca de Bascamá, mató a Jonatán y lo enterró allí. Luego Trifón se dio la vuelta y se marchó a su país. Simón ordenó recoger los restos de su hermano Jonatán y le dio sepultura en Modín, la ciudad de sus padres. Todo Israel lloró por él con un gran dolor. Hicieron duelo por él durante muchos días. Simón construyó sobre el sepulcro de su padre y de sus hermanos un monumento. Lo hizo alto, bien visible, de piedras labradas por delante y por detrás. Después colocó 7 pirámides, una al lado de la otra, en honor de su padre, de su madre y de sus 4 hermanos. Las rodeó artísticamente de grandes columnas y sobre las columnas colocó sus armas para eterno renombre, y junto a las armas unos barcos esculpidos que pudieran ser vistos por todos los que navegan por el mar. Así es el mausoleo que erigió en Modín y que perdura hasta nuestros días. Trifón estuvo engañando al joven rey Antíoco hasta que le dio muerte. Reinó en su lugar, se impuso a la corona de Asia y causó un gran daño al país. Simón reconstruyó las fortalezas de Judea, las rodeó de torres altas y de muros sólidos con portones y con cerrojos y almacenó víveres en ellas. Después, Simón eligió a algunos hombres y los envió al rey Demetrio a fin de conseguir una exención de impuestos para el territorio, porque Trifón no había hecho más que expoliarles con todas sus actuaciones. El rey Demetrio accedió a su petición y le respondió por escrito con la siguiente carta: «El rey Demetrio a Simón, sumo sacerdote y amigo del rey, a los ancianos y al pueblo judío, saludos. Hemos recibido la corona de oro y la palma que nos habéis enviado y estamos dispuestos a acordar con vosotros una paz generosa y a escribir a nuestros oficiales para que os conceda la exención de impuestos. Que todo lo que hemos acordado con vosotros siga acordado y que las fortalezas que habéis construido sean vuestras. Os perdonamos los errores y las ofensas cometidos hasta hoy, incluso el impuesto de la corona que debéis, si se cobraba algún otro impuesto en Jerusalén, que a partir de ahora ya no se cobre.
y si algunos de los vuestros son aptos para alistarse en nuestra defensa, que se alisten y que haya paz entre nosotros. El año 170 se le levantó a Israel el yugo de los gentiles. El pueblo comenzó a escribir en documentos públicos y en los contratos. Año primero de Simón, gran sumo sacerdote, estratega y jefe de los judíos. En aquel tiempo Simón acampó junto a Gazara, la rodeó de tropas, construyó una plataforma de asalto, la acercó a la ciudad, atacó una torre y la conquistó. Los soldados de la plataforma de asalto saltaron dentro de la ciudad y se produjo en ella una gran confusión. Los habitantes, con los vestidos rasgados, subieron a las murallas con sus mujeres y niños y se pusieron a gritar a grandes voces, pidiendo que Simón les tendiera la mano derecha y dijeron: «No nos trates según nuestra maldad, sino conforme a tu misericordia». Simón llegó a un acuerdo con ellos y no les combatió más. Los expulsó de la ciudad, purificó las casas en las que estaban sus ídolos y entró en la ciudad con cantos y bendiciones. Eliminó de la ciudad toda impureza y estableció en ella hombres observantes de la ley. Después la fortificó y se construyó allí un lugar de residencia. A los habitantes de la ciudadela de Jerusalén se les impedía salir y entrar para comprar y vender por la región. Así pues empezaron a pasar mucha necesidad y muchos de ellos murieron de hambre. Entonces levantaron sus súplicas a Simón para que les tendiera la mano derecha. Simón se la concedió, pero los expulsó de allí y purificó la ciudadela de toda contaminación. El día 23 del mes segundo del año 171 entraron en aquel lugar con alabanzas y con palmas, con cítaras, címbalos y arpas, con himnos y con cantos, porque había sido aplastado un gran enemigo de Israel. Simón estableció que cada año se celebrase ese día con alegría. Reforzó las fortificaciones del monte del templo que estaba al lado de la ciudadela y puso allí su residencia con los suyos. Al ver Simón que su hijo Juan era ya un hombre, le hizo jefe de todas sus tropas y puso su residencia en Gazara. Sirácida 46. Valeroso en la guerra fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés en el ministerio profético. Según lo que significa su nombre, fue grande para la salvación de los elegidos de Dios, para castigar a los enemigos que surgían y dar posesión de la heredad a Israel. Qué glorioso era cuando alzaba las manos y blandía la espada contra las ciudades. ¿Quién podía resistir ante él? Era él quien conducía las batallas del Señor. ¿No se detuvo el sol ante su mano y hubo un día tan largo como dos? Él invocó al Altísimo Omnipotente mientras los enemigos le acosaban por todas partes y el Señor grande le escuchó, haciendo caer piedras de granizo con enorme fuerza. Cayó con ímpetu sobre el pueblo enemigo y en su descenso aniquiló a los adversarios, para que las gentes conocieran cuáles eran sus armas y que estaban guerreando contra el Señor. En efecto, él siguió tras el Omnipotente y en los días de Moisés realizó una acción piadosa. Él y Caleb, hijo de Jefuné, se opusieron a la asamblea e impidieron que pecase el pueblo. Hicieron callar las perversas murmuraciones. Por eso solo ellos dos se salvaron entre 600.000 de a pie para ser introducidos en la heredad, en la tierra que emana leche y miel. El Señor concedió a Caleb tal fortaleza que le asistió hasta la vejez, para que pudiera subir a las alturas del país y que su descendencia las obtuviese en heredad. Así vieron todos los hijos de Israel lo bueno que es andar tras el Señor. También los jueces, cada uno con su nombre, aquellos cuyo corazón no se prostituyó ni se apartaron del Señor, bendita sea su memoria. Que sus huesos rebroten como flores en su sitio, y su nombre se renueve en los hijos de aquellos varones santos. Samuel, amado de su Señor, profeta del Señor, instituyó la realeza, ungió a los príncipes de su pueblo. Juzgó a la comunidad según la ley del Señor, y Dios visitó a Jacob. Por su fidelidad se acreditó como profeta, por sus palabras, reconocido fiel a sus visiones. Invocó al Señor omnipotente cuando los enemigos le acosaban por doquier con la ofrenda de un cordero lechal. El Señor tronó desde el cielo, hizo oír su voz con enorme fragor, quebrantó a los príncipes de Tiro y a todos los jefes filisteos. Antes del tiempo de su descanso eterno dio este testimonio ante el Señor y su Mesías: ni dinero, ni siquiera una sandalia se ha aceptado de nadie. Ninguno pudo echárselo en cara. Incluso después de su muerte, profetizó y anunció y mostró al rey su final. Desde la tierra levantó su voz en profecía para borrar la impiedad del pueblo. Apocalipsis 9. Tocó la trompeta el quinto ángel. Entonces vi una estrella del cielo caída en la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un gran horno. Se oscurecieron el sol y el aire por la humareda del pozo.
De la humareda saltaron a la tierra langostas, a las que se les dio un poder como el que tienen los escorpiones. Se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran en la frente el sello de Dios. Y se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Su tormento es como el tormento del escorpión cuando pica a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas se parecía al de caballos dispuestos para el combate. Sobre las cabezas tenían una especie de coronas que parecían de oro y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como los de las mujeres y sus dientes eran como los de los leones. También tenían corazas semejantes a corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían además colas con aguijones como los escorpiones, y en las colas el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira, después de esto vienen todavía otros 2 ayes. Tocó la trompeta el 6.º ángel, y entonces oí una voz procedente de los cuernos del altar de oro que están ante Dios, que decía al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles preparados para la hora, el día, el mes y el año en el que iban a matar a 1/3 de los hombres. El número de la tropa de caballería era de 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en la visión a los caballos y a los que los montaban. Llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. A causa de estas 3 plagas murió 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, ya que sus colas, igual que las serpientes, tienen cabezas y con ellas hieren. Los demás hombres, los que no murieron en estas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos.